guerra por el territorio y el control de los recursos naturales. ¿Qué papel han jugado las mujeres en las guerras? ¿Qué papel las mujeres indígenas? ¿Qué nuevo sujeto femenino indígena está emergiendo de estas tensiones? ¿Cuál es la importancia de revisar desde una perspectiva de género, no solo capitalista o anticapitalista, la guerra por el territorio y los recursos naturales? ¿Qué nos dice que el 60% de los recursos esté localizado en territorio indígena? ¿Qué representan las mujeres en esta disputa por la tierra? ¿En qué se están convirtiendo al batallar por ella? El PUEC lleva a cabo cada semestre paneles y reuniones que debaten los temas más urgentes que colocan a las mujeres y los grupos minoritarios en el centro del debate por la democracia y la equidad en el contexto de la interculturalidad. El análisis que vamos a hacer todo este día pretende visibilizar las tensiones culturales, institucionales, gubernamentales e interétnicas, pero también las de género. El PUEC ha consolidado una línea de investigación en procesos descolonizadores que le hemos llamado güeras y prietas en la lucha por nuevos mundos, ¿no? Y lo que pretende es ver cómo el género y la raza se juegan también entre las luchas anticapitalistas, ¿no? Y cómo la lucha esta tan testosterónica contra el capitalismo puede aceptar otro tipo de incluir y entrelazar otro tipo de sistemas de la opresión. El problema de Atenco, causado por la pésima manera de negociar un aeropuerto en territorios en disputa, Copala, la región más agua, los caracoles zapatistas, son casos que concentran tensiones culturales, económicas, estructurales, intereses nacionales y transnacionales que contienen tensiones de género que no hemos sabido visibilizar adecuadamente. La mayoría de estas zonas integran movimientos que se han ido consolidando debido a la discriminación, a la desatención y a la negligencia política estatal. La particular invisibilidad y negligencia hacia las mujeres ha consolidado un nuevo sujeto indígena femenino, que es el que tratamos de visibilizar. Las mujeres han sufrido una forma particular de ataque, de olvido y de discriminación, no solo de parte de los grupos gubernamentales, militares y paramilitares, sino frecuentemente de sus propias comunidades y culturas. Eso no lo aquilatamos suficientemente. Ya está la Ley Revolucionaria de las Mujeres que lo dice. Las mujeres en las sociedades rurales suelen cubrir un papel de preservadoras de las tradiciones, de la lengua, de la cultura, del vestido, de los usos y costumbres. Durante las últimas décadas, sobre todo durante el movimiento zapatista, las mujeres indígenas se constituyeron en agentes activas en los procesos de liberación y de autonomía. Se incluyeron en las luchas descolonizadoras con demandas específicas de carácter de género. ¿Qué quiere decir demandar desde el género? No solo desde el anticapitalismo, desde el género. Es decir, demandas vinculadas al poder y la discriminación que el Estado y sus comunidades ejercían sobre ellas, como es apreciable en la Ley Revolucionaria de las Mujeres. En esta ley se consolidan las voces disonantes de las mujeres indígenas, el derecho a tener los hijos que ellas decidan, piden cargos. ¿Se acuerdan de la Ley Revolucionaria, ¿no?, que salió en el 94 junto con la Declaración de Guerra, ¿no? Ahí era una leycita, un papelito ahí metido entre quién sabe cuántas más leyes, ¿no? Ellas pedían el derecho a tener los hijos que decidieran, querían tener cargos, querían educarse, querían que no les pegaran sus esposos, sus hermanos o sus padres. Dos derechos fueron editados por los alzados, por los zapatistas: el derecho a heredar y el derecho a descansar. El derecho a heredar la tierra y un derecho que ellas pidieron, que es el derecho a descansar, no formaron parte de estas leyes y no los tacharon los agentes gubernamentales, los tacharon los propios colegas, los propios soldados zapatistas, y pusieron los otros 10 que son antipatriarcales y que ponían en tensión la vida comunitaria, pero no tanto, porque ellas querían heredar la tierra y eso estaba más allá de los revolucionarios. Las mujeres indígenas con frecuencia no son sujetos de herencia de la tierra y su vida transcurre sin espacio de reposo. El derecho a descansar tampoco se puso, ¿no? Fíjense que 2 borraduras, ¿no? Esos eran los derechos fundamentales que no pudieron ser representados en la ley de las alzadas, editada por los alzados.
Estamos y acostumbrados a que la perspectiva particular, la experiencia singular de las mujeres no se incluya en documentos oficiales, ni de los del Estado ni el de los alzados. Las mujeres indígenas han empezado a exigir no solo el cuidado de la tierra y la transformación de la manera en que los hombres, el capital y la nación se relacionan con ella, sino la transformación hacia la manera en que se confunde su valor con el de la tierra, haciéndolas depositarias simbólicas, representaciones de la madre tierra, pero sin extender hacia ellas los beneficios de la herencia, la posesión o el trabajo remunerado y justo. Durante esta mañana nos interesa recalcar en particular cuáles han sido las transformaciones experimentadas por estas mujeres al convertirse en sujetos de lucha, no solo por la tierra y la preservación de los recursos naturales, sino por la herencia, por la transformación de la manera en que son tratadas en sus comunidades y hacia afuera. 2. La división sexual de trabajo, las mujeres como objeto de intercambio. Uno de los requisitos para el surgimiento de la cultura, lo sabemos, es lo que Levi-Strauss nos enseña con el intercambio de las mujeres, ¿no? Para que hubiera relaciones de parentesco, mandaba a alguien a su prima y la hermana salía para acá. De ahí salen todos los chistes, ¿no? Pero se mandaban a las primas y a las hermanas y así se hacían leyes de parentesco y se consolidaban las relaciones entre las comunidades. Las mujeres entonces eran eso, eslabones, mercancías, objetos intercambiables. Las mujeres han sido negociadas por los hombres con el fin de crear redes de parentesco que incrementan tanto el capital de relaciones familiares y de parentesco como de bienes patrimoniales. Son objeto de intercambio, pero ellas mismas no pueden acumular los intercambios, ¿no? Los bienes. Ellas participan en el trabajo de la tierra activamente, en la reproducción y el cuidado de los recursos naturales, pero la visibilidad de su trabajo no depende del trabajo real, sino depende de lo que las feministas desde hace mucho, desde Gayle Rubin y hace 25 años y más, hemos denominado división sexual del trabajo. Este es, por favor, DST, división sexual del trabajo. Su trabajo activo y real es invisibilizado bajo el nombre de Madre Tierra. Es concebido como pasivo, como recurso, como un recurso más. Su presencia activa se absorbe y se integra ese ser femenino esencial, que debe ser reproductor, silencioso, más invisible que visible, más don que tener un precio. Hombres y mujeres tienen distinta relación con el medio ambiente. Las mujeres indígenas viven una usurpación distinta que las mujeres urbanas. El trabajo de las mujeres se representa de todas, bajo las condiciones de división sexual del trabajo. Y eso lo podemos ver, ¿no? El trabajo que tiene que ver con manual, con intensidad, con emociones, con transmisión a los estudiantes. Las mujeres tenemos las asignaturas de 100, 120 estudiantes. Los hombres cada vez más los posgrados y los 3 y 4 en el doctorado. Las estadísticas que tenemos en el Programa Universitario de Estudios de Género sobre equidad de género enseñan que a mayor trabajo emotivo, secretarial, menor, de docencia, más mujeres, y a mayor trabajo gerencial, de privilegio, de doctorado, del intríngulis teórico, masculino. División sexual del trabajo. Hombres y mujeres tienen distinta relación con el medio ambiente. Las mujeres indígenas viven esta diferente expropiación, ¿no? Ahora, hay una cosa que me va a interesar mucho que pensemos. Hay una relación fundamental de la mujer con la naturaleza, ¿verdad que sí? Hay una manera de entender la tierra, ¿verdad? O sea, nos acercamos a la tierra y las urbanas en general no somos así, pero las mujeres indígenas sí tienen una relación muy particular con la tierra. Eso hay que rescatarlo. Ahora, ¿cómo eso se convierte a que esa relación tan particular las haga madres devotas, sacrificadas, entregadas y no la puedan heredar? Seguramente mis compañeras que saben mucho más que yo he tenido experiencias muy concretas, me van a poder ayudar a entender esto, ¿no? Hay una relación de la mujer con la naturaleza, pero también que la borra, que le da un saber muy específico, pero que la borra en este mercado de poderes que tiene que ver también con acumular cierto tipo de beneficios, ¿no? Las mujeres con la experiencia que tienen con la tierra devienen y acumulan una experiencia y un conocimiento privilegiado ligado a lo concreto, a las situaciones que afectan su vida cotidiana, la salud, el bienestar de las familias. Las mujeres quieren seguir siendo madres, quieren seguir cuidando la tierra, pero también la quieren poder heredar y quieren poder descansar. Durante los 90 vivimos un conjunto de eventos, en particular el surgimiento del movimiento zapatista, que lleva a las mujeres indígenas a pasar de un papel pasivo de madre tierra
a ser comandantas, como ellas dicen, comandantas, ellas se llaman así. El zapatismo les permitió interpretar y significar su experiencia familiar, laboral, política de otra forma. Esta mesa revisa las formas en que se ha modificado el papel de las mujeres debido a la constante disputa de sus territorios. Estos territorios se encuentran en tensión por muchas razones, pero también en tensión de género. Esa es la que queremos aquilatar ahora. En 2001 recuerdan que tuvimos la visita de Esther, ¿no? De la comandante Esther, su discurso ante la Cámara, la consiguiente votación en el Congreso, que rechazaba los acuerdos de San Andrés, 2 años de negociaciones que abrieron a la posibilidad de redistribución del territorio. Los acuerdos tenían demandas de género también y todo eso fue absolutamente borrado, ¿no? Esther fue esta portavoz de los zapatistas y tenía una posición muy específica frente a los derechos culturales y territoriales, ¿no? Y Esther quería también participar en la lucha anticapitalista y antiimperialista, pero había demandas también de género en su discurso. Ahora, híjole, esto me interesa muchísimo que lo pensemos, el cambio climático. Las discusiones del cambio climático se centran en la elevación de las temperaturas sin cuestionar las causas profundas, y cuando éstas se cuestionan, se llega a la responsabilidad de un sistema. Ese sistema es insoslayablemente el sistema de dominación capitalista. No hay otro sistema depredador, de allí no se pasa. Los avanzados cibernético-políticos, los movimientos de jóvenes alternativos vuelven a dejar de lado los sistemas colonizadores y hegemónicos como el de género, el racial y el patriarcal, y erigen como fuente de todos los males al capitalismo. El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, esto es Cochabamba, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de la dominación sobre esta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida. Completamente de acuerdo, todo es mercancía. Estos acuerdos de Cochabamba no apuntan a que desde los usos y costumbres la tierra se feminiza y se toma posesión de ella como de una mujer que es hecho mercancía. O sea, que las transfiguraciones en objeto se quedan en las mañas del capital y no pasan a las del patriarcado. Aquí enfrentamos un movimiento que no detecta la dominación particular del sistema patriarcal, que no se cuestiona, no entiende que las mujeres bajo este régimen cultural son posesión de sus culturas y que a ellas se las trata como mercancías desde los usos y costumbres de sus propios pueblos, que han aceptado la ley de las mujeres y que como en territorio zapatista ya hay una intervención con equidad de género, empieza a verla en los caracoles y se empieza a reflejar, ¿no? Gracias al trabajo de ellas. Si las mujeres entran a la disputa de las representaciones culturales interétnicas, es bajo la categoría de madres, la madre tierra. Las mujeres han solicitado ser más o menos otra cosa que no las depositarias de tal representación, que las elimina como sujetos activos, con deseos, con otra subjetividad que no sea la de madres dadoras de vida. La demanda de las mujeres por la posesión, herencia de la tierra, inscribe una nueva disputa por la transformación de las relaciones de poder que den lugar a su posesión, herencia, no solo su encarnación. Posesión de la tierra, herencia y transformación de la representación de su trabajo, acceso al poder, autonomía son sus demandas. Es urgente que separemos, que aquilatemos los diferentes sistemas de dominación y de poder que dan lugar a tal depredación natural, cultural, económica y política. Sigamos con los acuerdos. A la letra. La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto por la vida. Bueno, las feministas hemos estado tratando de quitar a la mujer de esta ecuación con la naturaleza. Aquí tenemos un punto muy importante a discutir. Lo que no se menciona, hay un ecofeminismo que es esencialista, que piensa que la mujer es como el agua y que entra la tierra. Y bueno, yo creo que hay que complicar estas imágenes de la mujer en ecuación con la naturaleza. Varias reflexiones. A las mujeres indígenas se las ha colocado en armonía, en consonancia directa con la naturaleza, y se las ha hecho madre tierra, sin voz, sin voto, pero eso sí, con el título de madre.
La estratégica y fundamental noción de vivir bien, que es maravillosa, que está en Cochabamba, propone la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabiduría y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, basados a su vez en la preservación de la mujer como garante de aquello que es necesario conservar. No hablan dos lenguas, solo hablan la lengua, no se visten más que con los trajes. Eso es maravilloso, pero tiene también una esclavitud al anclaje de la conservación de las culturas, ¿no? Maravilloso y esclavo, las dos. La relación con la madre tierra es una relación indivisible, independiente, complementaria y espiritual. Cochabamba impulsa el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, aguas y la producción de alimentos, garantizando a través de la producción en armonía con la madre tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes y variados, nutritivos, en complementación con esta idea de la maternidad, ¿no? A las mujeres nos complica la maternidad. Hacernos madres nos complica, y a las mujeres indígenas, que en general no aceptan el aborto, también quieren tener los hijos que Dios les dé, y quieren ser comandantas, y quieren tomar pastillas, y quieren subirse al monte, y quieren agarrar el rifle o agarrar un libro y no agarrar un bebé. Endilgarnos con la maternidad todo el rato. Inclusive las mujeres indígenas quieren un suspenso en la maternidad. Los acuerdos debieran referir que esta producción autónoma incluye la participación equitativa de hombres y mujeres. No lo dicen en ningún lado, o a lo mejor hay un anexo que se me fue y no lo leí, pero no hablan de equidad entre hombres y mujeres. Fíjense que Ratzinger a cada rato está hablando de la madre tierra también, ¿no? Y todos los conservadores de este mundo hablan de las mujeres como madres y como tierra. Por eso queremos de alguna manera separar eso. A las madres se les pide el abandono de todo lo que las motiva más allá de la familia, se les exige sacrificio, silencio, sometimiento. Hay madres maravillosas también que son rebeldes, van con el niño a cuestas y el fusil, las hemos visto, son las Adelitas, ¿no? Sí, también. Este panel intenta contribuir a establecer cuáles son los caminos que alientan al empleo, a la producción de mayor bienestar per cápita, equidad racial y de género, en armonía con la naturaleza. ¿Qué quiere decir estar en armonía con la naturaleza? ¿Y qué quiere decir cuando una mujer se la coloca en armonía con la naturaleza y se la hace ser tierra y madre? ¿Cómo integrar? Fíjense, esta sería la pregunta. ¿Cómo integrar los usos y costumbres en relación a la concepción de la tierra como la madre, con la demanda de las mujeres indígenas de ser madres de los hijos que desean concebir, de tener cargos, de saber manejar camiones, o sea, de tener un suspenso entre hijo y hijo? Quieren saber de otras cosas. La ley revolucionaria de las mujeres no decía: Dios, dame un hijo tras otro, dame hospitales para que ese hijo tras otro yo pueda dedicarme a él. Ellas querían manejar camiones, estudiar. Querían ese lapso entre un hijo y otro. Y es un lapso que les permitía hacer otras cosas, ¿no? Las mujeres, y aquí hay que ver, ¿no? Nosotras que podemos luchar con las mujeres indígenas, en el PUEG llevamos muchos años invitando a mujeres indígenas y haciendo la know-how, que es este evento que hicimos con muchas mujeres que trabajaban en el internet y la radio, y tuvimos algunos puntos de contacto y creo que entendimos algo de sus luchas y ellas algo de las nuestras. Tampoco podemos ir tan fácilmente nosotras las mujeres. Pues ¿cuál nosotras? ¿Quiénes somos nosotras las mujeres? ¿Las indígenas y nosotras las güeras? ¿Las prietas y las güeras? ¿Qué? Ahora, el intenso trabajo académico de invitarlas, de nosotras ir allá, ha hecho puntos de afiliación donde estamos entendiéndonos y creemos que ellas entienden nuestras luchas y nosotras las de ellas. Entonces, cuando digo una de las luchas del feminismo o los feminismos ha sido el de separar a la mujer de la naturaleza. Aquí nos la están juntando todo el rato, ¿no? El valor de la maternidad, separarlo del valor de la mujer. La mujer no es solo vale cuando es madre, la mujer vale de muchas maneras. La familia amparada por la madre como figura de devoción, autoridad afectiva y valor primordial de la mujer nos ha hecho un flaco favor a las mujeres cuando se trata del tema de la equidad, de valorar el papel más amplio y complejo de las mujeres en el mundo público,
lo disminuye, ¿no? Y cuando se trata de una demanda de propiedad o de derecho heredado, descansar. Las madres no descansan, las madres no quieren más que la felicidad de sus hijos. Las mujeres luchamos por la maternidad como valor elegido, que no sea lo fundamental en la apreciación de lo que vale una mujer. Una de las ecuaciones que ha sido difícil ha sido la ecuación de la mujer con la naturaleza. La mujer es naturaleza, es tierra, da sin pedir, es generosa, protege, cuida, ampara. A las mujeres en las cárceles se les da 1/3 más de pena por el mismo crimen que comete un hombre, dicho por el juez o la juece, como una damita que viene aquí, como la tierra, a dar, anda matando o robando. Y en vez de darle 15 años le dan 25. Porque ¿cómo se atreve la mujer que viene a dar, quitar? La tierra no es madre. La madre es sacrificada y abnegada. La tierra debe ser un referente de producción de libertad, de cuidado, de uso de tecnología y de saber, el antiguo y el moderno, que la preserve y la enriquezca, de trabajo bien remunerado, no de sacrificio y de entrega sin límites. Estoy proponiendo que ya no digamos madre tierra. Las mujeres se merecen formas de representación que las liberen de la naturaleza o que las aten de formas plenas y autónomas. Y la tierra se merece una figura que la libere de la madre abnegada y sufrida. No es una buena figura de producción ni tampoco de reproducción la madre tierra. Establecer como fundamento de los acuerdos una metáfora o una gramática de la familia es igualito que lo que están haciendo Ratzinger y Juan Pablo II. No puedo pensar en algo que esté de acuerdo con ellos, con Ratzinger o con Juan Pablo, con la iglesia tal vez, pero no con ellos. Vamos a ver, ya para irnos hacia la salida y terminar, lo que los acuerdos de Cochabamba enlistan. Fíjense, reducción de emisiones de gas. Fíjense lo que demandan como para que tengamos una relación distinta con el planeta y que se acabe el capitalismo, reduzca esa fuerza depredatoria y empecemos con otra vida y otra manera de entendernos, ¿no? Reducción de emisión de gas, estabilizar los gases de efecto invernadero, GEI. Negociación de un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales, como el reconocimiento de los derechos de la madre tierra para restablecer la armonía con la naturaleza. Respeto y garantías al Convenio 169. Y una muy interesante, construir un tribunal internacional de conciencia para denunciar, hacer visible, documentar y juzgar y sancionar las violaciones a los derechos de los migrantes, los refugiados, aquí pusieron refugiados, desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los estados, compañías y otros actores. Reconocer el agua como derecho fundamental y una definición de bosques que reconozca los bosques nativos, la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra. Fantástico. Sin despreciar estas medidas y considerándolas muy positivas, debemos señalar que estos acuerdos utilizan categorías dicotómicas sobre lo femenino y lo masculino, la tierra lo femenino, la producción lo masculino, así siguen trepados en la división sexual del trabajo. Desde esta particular concepción o usurpación del trabajo femenino se borra la nueva situación, el nuevo lugar que están solicitando las mujeres. A la par de la categoría deuda climática, que es maravillosa, ¿por qué no ponemos la deuda de género o deuda patriarcal? Fíjense, la deuda climática, aporte de los países desarrollados para la solución justa, efectiva y científica del cambio climático. ¿Qué tal la deuda patriarcal? Aporte de los grupos masculinos en el poder para la solución justa, efectiva y simbólica del problema de la discriminación de la mujer y de su extinción de los beneficios de la herencia de la tierra y de toda relación con el poder público. Salida. Entiendo que los acuerdos de Cochabamba se enfoquen a la reducción de emisiones de gas, en asignaciones individuales de reducciones domésticas, pero me preocupa y me alarma la situación intocada de las mujeres y de la representación de la tierra como madre. Juan Pablo II y Ratzinger han usado esta figura para reducir a las mujeres a su lugar de reproductoras, ni siquiera el condón. Hay que reducir la producción de GEI, pero también hay que entender la función, lugar y vinculación de la tierra de formas más allá de la feminidad y la maternidad. La tierra es futuro, es pasado, es vida, pero no es madre, no es mujer, es un ente poderoso y al cual estamos entendiendo de manera distinta, con resabios, con conocimientos ancestrales, pero también con tecnologías muy modernas. ¿Qué significa dotar a la tierra con el significado de mujer y de madre? ¿Significa atarla? ¿Hacerla siempre dependiente de los deseos de otros? ¿Qué pensar?
También es importante subrayar las emisiones de gases de origen patriarcal que dan nombres de figuras que reducen a las mujeres a la procreación. Y aquí pido que revisemos Beijing, CEDAW, Dakar, Belém do Pará. Los modelos de sustentabilidad no pueden sostenerse con imágenes de familias y comunidades que funcionan bajo la lógica de la discriminación laboral y de género. Debemos luchar contra las opresiones del capital, del género y las raciales. Estas comunidades, las indígenas, tienen mujeres que están luchando por ser parte de estos derechos colectivos. Si la nueva relación del mundo político y económico se sigue basando en la madre tierra como noción que representa la manera de incluir a las mujeres, haciéndolas parte de una metáfora y excluyéndolas de los derechos colectivos de posesión, herencia y producción, estaremos combatiendo a la vieja usanza, el viejo estilo del capitalismo, desde una izquierda de vanguardia, novedosa y profundamente machista e inequitativa. Incluir a las mujeres como sujetos activos con voz, con autonomía en estos derechos, en estos pactos, en estos proyectos sustentables es una necesidad. No hay mejor manera de enfriar el planeta. Gracias.